Una charla teórica de Mindful Sex. Mi nombre es Mireia Muñoz, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y imparto sesiones de meditación psicocorporales de Tantra. Entonces, hoy no es un taller práctico, es una charla donde vamos a dar algunas pinceladas de qué es esto de la sexualidad consciente, que muchas veces genera dudas, confusiones o que simplemente nos puede hacer reflexionar un poquito de cómo estamos viviendo la sexualidad y de cómo nos gustaría vivirla. ¿Pasas? Vale. Vamos a empezar con alguna pregunta. ¿Qué es el sexo? Así empezamos ya de golpe. Vamos a romper el hielo para intentar ya entrar un poco en dinámica. Me gustaría que fuera un poco participativo, ya que es una charla, ya que no es igual que un taller, que es un poco más dinámico, por lo menos vamos a hacerlo un poco cercano. Así que os iré haciendo algunas preguntas, podéis preguntar en cualquier momento y si tuvierais cualquier comentario de lo que se va diciendo, no estáis de acuerdo, pues también, no hace falta esperar hacia el final, ¿vale? Entonces, ¿qué es el sexo para vosotros? ¿Qué dirías? ¿Vale? Todas las respuestas son válidas. ¿Qué más? La relación corporal, ¿no? Un método para relacionarse a nivel corporal. Ok. Diferentes a otros niveles también. Vale. ¿Qué más? ¿Alguien añade, matiza, completa o simplemente aporta cualquier otra definición? Vale. ¿Estáis tímidos? Vamos a ir poco a poco, es normal, ahora ya, hablando también de sexualidad. Dime. Una forma de comunicar con tu pareja y de expresar tus sentimientos. Vale, muy bien. Vamos a la siguiente. Y ahora pregunto, ¿qué es la sexualidad para cada uno de vosotros? No voy a preguntaros a todos, pero ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo definiríamos este concepto de sexualidad? Sí, más o menos lo que ha dicho esta chica, un poco parecido. Vale. Expresar el sentimiento amoroso, afectivo, de una manera, bueno, no sé cómo explicarlo, y muy íntima, de una manera íntima. Vale. Dime. A ver, íntima, ¿no? ¿Para ti qué sería? Pues para mí la sexualidad es expresar tus sentimientos a otra persona. Ya no es algo íntimo tuyo. Vale. ¿Por qué pregunto? Expresarme sexualmente Ajá. a otra persona. Siempre es hacia... O otras personas. ¿Y siempre es hacia otra u otras personas? No, para ti también. La sexualidad también puede ser toda la parte que abarca en relación conmigo, a mi cuerpo, y no simplemente hablo de placer propio, sino abarco muchas cosas más. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque generalmente es un poco trampa, ¿no? Generalmente asociamos sexo y sexualidad de la mano. Una cosa es el sexo y la otra es la sexualidad, aunque lo usamos en nuestra cotidianidad como sinónimos. Cuando hablamos de sexo hablamos puramente de los órganos genitales masculino y femenino, la parte más orgánica y reproductiva. Cuando hablamos de sexualidad tenemos que ver o abarca no solo esa parte de placer físico, abarca la parte cultural, social, psicológica, emocional, conductual, es decir, ¿qué interpreto yo vivo a partir de lo que he escuchado, de lo que he vivido, de lo que me han contado y de mi propia interpretación a partir de quién soy yo y todo lo que me rodea? Eso para mí es importante. Cuando yo hago terapia siempre pregunto a la persona no solo qué es la sexualidad, sino qué es la sexualidad para ti, para cada una de las personas, por ejemplo, que estáis aquí, porque las definiciones van a... ¿Qué es una sexualidad sana? ¿Qué conceptos diríamos que entran en sexualidad sana? Todas son sanas, ¿Mm? Todas son sanas. ¿Todas son sanas? No siempre. Sincera y respetuosa. Sincera y respetuosa, ¿qué más? Pasando por el autorrespeto. ¿Qué más? Vuelvo a decir, todas las respuestas son válidas, podemos no estar de acuerdo o no compartirlas, pero al final es la interpretación que pongamos cada uno. Por sexualidad sana, para empezar, ahí hay una silla. Vale. Por sexualidad sana, hay 3 pilares fundamentales. En primer lugar, cuando alguien viene a consulta
porque a lo mejor dice tener una disfunción sexual, que luego hay que comprobar si realmente existe como tal, lo primero que se descarta es que haya una causa orgánica. Es decir, que realmente hay unas pruebas por el urólogo, el ginecólogo y descartar una enfermedad física. En segundo lugar, es la ausencia de emociones como la vergüenza, la culpa, la rabia, que están muy presentes en la sexualidad. Que eso no significa que no tengan que estar, simplemente pueden interferir a la hora de disfrutar y dejarme llevar en la sexualidad. Y en tercer lugar es la actitud y la aptitud para disfrutar de la sexualidad. ¿Eso significa que siempre tengan que estar excluidas estas tres cosas? No. Simplemente vuelvo a decir, voy a daros pinceladas para tomar conciencia de cómo estáis viviendo vuestra sexualidad y cómo os gustaría vivirla. Ver qué hay y qué no hay en vuestro día a día, un poco como reflexión. Ya que aquí no podemos hacer dinámicas, por lo menos nos llevamos esto. ¿Pasamos? ¿Qué grado de conciencia ponemos a cada cosa que hacemos? Os voy a plantear varias preguntas, que de hecho tienen que ver con la próxima diapositiva también. Generalmente nos movemos muchísimo con el piloto automático, en todas nuestras cosas del día a día, nuestra cotidianidad, y en la sexualidad sucede lo mismo. Si yo os hiciera preguntas como, ¿alguna vez os ha pasado ir a la cocina a buscar algo y cuando llegasteis no os acordabais que ibais a buscar? O por ejemplo, estar comiendo un plato mientras estáis viendo la televisión, estáis hablando con otra persona, y no recordar exactamente, ostras, he terminado el plato casi sin enterarme. O estar buscando algo que en realidad tenías en la mano, o ir conduciendo a un sitio y no recordar las calles por las que habías pasado. Es algo que nos sucede a todos continuamente. Y en la sexualidad muchas veces está tan rutinalizada y seguimos ciertos patrones que hemos adquirido y hemos aprendido que nos falta ese punto de conciencia. Yo siempre digo, hay que empezar por la parte de abajo, la parte más básica. La parte más básica es aprender a tomar conciencia en los detalles del día a día, desde cambiar la ruta que seguís cada día para ir a un sitio, cambiar de calles, cambiar de sitios, porque después en la sexualidad podamos incorporar esos pequeños cambios que, aunque sean sutiles, marquen la diferencia de cómo sentimos también después. Justamente, bueno, ahora vendrán las preguntas que ya acabo de plantear, así que pasamos a la siguiente. Las expectativas también tienen mucho que ver con el tema de la sexualidad. ¿Qué expectativas proyectamos en el otro? Hablaremos de deseo, de lo que realmente supone el deseo y las expectativas que creo. Deseo no es solo esa sensación de fogosidad, de fuego, de placer. Deseo también es lo que espero de la otra persona y la frustración que pueda haber cuando consigo o no aquello que yo proyecto en la otra persona o incluso en mí mismo. En cuanto a expectativas, podríamos plantearnos qué expectativas nos marcamos, y ser muy honestos, porque no siempre somos conscientes de lo que realmente esperamos. Generalmente, muchas veces en consulta hay un punto de, no, yo no espero nada, me da igual, simplemente quiero pasarlo bien, pero luego me frustro cuando no disfruto, luego me frustro cuando no disfruta el otro, cuando no sucede como a mí me encantaría. Ahí hay expectativas, aunque no sean del todo conscientes. Vale, sexualidad coitocentrista. Pongo esto porque generalmente, un poco por la influencia de la industria pornográfica y también de muchos estímulos que tenemos a nuestro alrededor, basamos una sexualidad muy centrada en los genitales, muy en la parte del coito. Parece que yo cuando a veces voy a dar charlas de educación sexual, mi trabajo básicamente consiste en hacer por una parte talleres, por la otra terapia, por la otra, bueno, colaboro en la radio y por la otra son charlas de educación sexual. Entonces es súper interesante este ámbito porque los adolescentes te aportan muchísimas respuestas que a veces desde los adultos también nos hacen reflexionar, ¿no? Y ellos mismos cuando comentan que de hecho la sexualidad tiene mucho que ver cómo me relaciono a nivel de pareja con otras personas, a veces comentan justamente de que, bueno, pero la sexualidad evidentemente no tiene que haber penetración, podemos disfrutar de muchas maneras. Pero siempre hay ese punto de, pero entonces me falta algo, pero entonces no voy a disfrutar igual. Y ese punto es el que muchas veces buscamos, ese objetivo que luego parece que no podamos disfrutar de la misma forma y nos perdemos un montón de sensaciones que podemos experimentar viviendo la sexualidad sin ir a buscar un objetivo en concreto. Estamos acostumbrados al hacer. En la sexualidad muchas veces a mí me han llegado a preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer para pasármelo mejor? Dame pautas, dame ideas. Es como hacer, 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 hacer. Y en ese hacer me pierdo lo más importante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás sintiendo? Estamos absolutamente desconectados. La sexualidad es cuerpo, es corporal, es sensación, es piel. Sin embargo, estamos generalmente en la cabeza. Estamos pensando en lo que hay que hacer y en lo que puedo hacer para pasármelo bien, ¿no? De hecho, una de las preguntas que a veces lanzo en el taller de educación sexual es precisamente cuál es el órgano más grande que tenemos.
siempre hay risitas y tal, y más en la época esta adolescente, pero es justamente la piel. Estamos cubiertos de un montón de terminaciones nerviosas y la mayoría están por descubrir y por explorar, porque generalmente vamos a las mismas zonas, a esas zonas que consideramos erógenas y nos perdemos otras partes importantes. Y ocupamos precisamente la mente con un montón de pensamientos. No se trata de no pensar, evidentemente vamos a estar pensando y es inevitable. Se trata de decidir qué hago con esos pensamientos, de qué forma los invierto a mi favor y se hacen mis aliados en lugar de ser mis enemigos. Y eso lo vamos a ver después. ¿Seguimos? Vale, lo que comentaba del deseo. El deseo muchas veces se vive desde dos lados, o desde la represión, me han enseñado que esto está mal, si hago esto voy a parecer que soy de tal forma y me pongo una etiqueta, qué va a pensar el otro de mí, o bien desde la parte en la cual me descontrolo y entonces no sé gestionar esa sexualidad, ese deseo, ¿qué hago con eso? Y entonces a veces vivo relaciones que en realidad no deseo vivir o de alguna forma pues no estoy en esa coherencia. Se trata de conocernos para darnos cuenta de qué deseamos, pero sobre todo de la expectativa que hay detrás. Cuando yo me enfoco en ese deseo, me pierdo el placer que puedo estar experimentando simplemente con ese encuentro. Así que justamente la idea es enfocarme absolutamente en las sensaciones que esté teniendo en ese momento. ¿Qué es el mindfulness? Supongo que por aquí habréis escuchado muchas veces hablar del mindfulness como tal. Ahora quitamos la parte de sex del final. ¿Todos lo conocéis, lo que significa mindfulness? ¿Hay alguien que no? Pero no he hecho nada. Vale, aunque no lo hayas hecho, pero ¿sabes un poquito qué es? No. Vale. El mindfulness, muy brevemente, lo descubre Jon Kabat-Zinn en el año 1979. Es, al final, toda la vida se ha hecho meditación. Simplemente lo que pone un poco en relieve y lo que resalta es el tema de la atención plena, cómo estar presentes en el aquí y en el ahora. Quizás se estaba meditando, pero simplemente se le pone una palabra para resaltar ese concepto. ¿Qué se trata de aplicar? Toda esa parte de atención plena en la parte sexual. Algo que podemos llevar haciendo durante mucho tiempo y durante muchos años, pero le ponemos la conciencia de cómo lo hacemos, de qué forma y cómo lo sentimos. Entonces, cuando yo busco, por ejemplo, partiendo del mindfulness, hay personas que dicen, voy a hacer mindfulness para relajarme, porque soy muy nervioso, soy muy hiperactivo. Entonces ya estoy buscando un objetivo. Precisamente la idea es, no, coge aire, inhala, nota cómo el aire entra por tu nariz, baja por tu garganta, se hinchan tus pulmones, se bajan. Eso es estar poniendo atención en ese aire y en consecuencia te vas a relajar seguramente, pero no vas a estar buscando precisamente esa relajación, porque mientras estés buscando ese objetivo probablemente tu cuerpo se va a tensar, vas a estar más nervioso porque a lo mejor no lo consigues, te frustras, vas a estar pensando, ¿ves? No me ha vuelto a salir, me han dicho 1 minuto, ya llevo 2 minutos, no lo he conseguido y ahí te vas a perder del objetivo. Un poco la idea es esta. Vale, bueno, más o menos lo hemos ido comentando. Es estar en el momento presente. Generalmente nos vamos al pasado o nos vamos al futuro. En psicología, en terapia, siempre digo, cuando nos vamos al pasado, nos vamos a la parte nostálgica, a la parte que nos cuesta soltar, a la parte del apego, a la parte de la depresión. Cuando nos vamos al futuro, nos vamos a la ansiedad, a la incertidumbre de lo que está por venir y lo que nos crea esa parte de preocupación. Si estoy realmente en el presente, estoy sintiendo lo que sucede ahora, no hay más. Y realmente yo siempre digo, analiza la película que tienes en la cabeza, porque detrás de un pensamiento que te preocupe o que te cause malestar o perturbación, siempre hay una historia que te estás contando. Identificar eso es cuestionar toda esa parte de malestar y poder aportar algo diferente. Y ahora no hablo solo de sexualidad, hablo de cosas que podáis aportar en cada uno de los ámbitos de vuestra vida diaria, pero especialmente en la sexualidad hay muchos rollos y muchas historias que influyen. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de estar atento a lo que sucede. No se trata de intentar cambiar, constantemente estoy en el cambio, en el forzar. Se trata de vivir despiertos. Si aumentamos esa conciencia, esos cambios simplemente van a suceder y van a venir solos. Es el caso de Ara Malikian, que es un violinista muy famoso, que quizás algunos lo conoceréis, que en una ocasión hizo un experimento y se puso a tocar en el metro. Ese día recaudó esa cantidad que estamos viendo ahí, $5,35, y hubo muchísima gente que pasó por allí delante. En realidad, muy pocos lo vieron. Esta persona el día antes había agotado todas las entradas valoradas en más de $100. Cuando realmente a la gente, parte de la gente que había pasado por allí les contaron, la gente se sorprendió y la respuesta fue, no lo habíamos visto.
estaba en un sitio visible donde no había nadie más, pero iba tan acelerada las personas que pasaban por allí que ni siquiera pudieron percatar esa presencia. Eso también es un ejemplo de la cantidad de detalles que cuando andamos por la calle, vamos a los sitios, nos podemos perder. Si nos sucede en el día a día, en la sexualidad, que estamos a veces tan enfocados a obtener placer, ¿qué no detalles nos vamos a perder? ¿Pasamos? La vida es todo aquello que te sucede mientras te ocupas de hacer otras cosas. Es una frase que me gusta mucho y que tiene relación con lo que estamos comentando. Simplemente era mencionarla. ¿Qué estímulos creéis que actúan de distractores? Si tuviera que preguntaros un poquito, ¿qué me diríais? Podéis también preguntar cuando queréis, pero bueno, para que haya alguna pregunta y así no hablo solo yo. ¿Distractores exactamente qué quiere decir? Distractores es que nos distraen. ¿Qué? Que nos distraen. ¿A que nos distraen? Nos quitan la atención. Sí. ¿Vale? O nos salen un poco del foco. ¿Qué diríamos? Temas pendientes. Temas pendientes, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué estímulos nos distraen realmente? Nos sacan, nos quitan. ¿Qué podríamos decir? ¿Alguna respuesta más? Bueno, hay infinitos. Vas al metro, tienes olores, colores, sonidos, los móviles, todo. Pensamiento. La aprobación de los demás. La aprobación, ¿no? La aprobación, esa también es interesante. Si nos vamos en el ámbito de la sexualidad concretamente, ¿qué estímulos creéis que nos pueden distraer? La aprobación, por ejemplo, esta misma, ¿qué apruebo de mí? ¿Qué apruebo del otro? ¿Qué más? Inseguridad. Inseguridad, perfecto. Más que nada porque me gustaría haceros un poquito también pensar, reflexionar, simplemente quizás hay ideas que nos puedan resonar a unos o a otros. Estamos bombardeados de muchísimos estímulos visuales, la parte visual, olfactiva, todo el tema de los sentidos es importante, pero a veces tenemos tantos estímulos alrededor que también perdemos un poco el foco, ¿no? En lo que hablábamos del equilibrio, y a veces incluso nos dispersamos demasiado en lugar de realmente centrarnos en lo que ocurre. Lo que hablábamos antes, la aprobación, a veces ese deseo de querer encontrar compañero sexual, una pareja, hace que estemos en ese punto de tensión. ¿Qué hago cuando yo estoy en tensión? Fisiológicamente lo que hago es bloquear los músculos internos de la vagina o precisamente toda la parte de la pelvis, en el caso también del hombre sucede igual, y eso a veces crea una parte de bloqueo que no siempre, hay una parte psicológica, pero hay una parte física que está conectada. Y muchas veces hay personas que me dicen, no, es que realmente no siento, pero cuando rascamos aparecen motivos, vemos también las causas y luego cómo el cuerpo está reaccionando, vemos que en realidad es un mecanismo de defensa y de protección. Eso como un ejemplo. El estrés, evidentemente, cuando hay personas que me dicen, no, es que tengo una falta de deseo, es que no siento nada. Claro, habría que ver también un poquito en el día a día cómo vamos, la capacidad del estrés, o a veces queremos sentir tanto que nos perdemos. Vale, la experiencia sexual dependerá también desde dónde la vivamos, y eso, precisamente, hace referencia a esta diapositiva. Cuando estamos desde las sensaciones nos vamos a la atención plena, desde la mente distraída nos vamos a la desconexión corporal y al estado cognitivo. Y pasamos a la siguiente, en donde el ciervo y el león lo habréis escuchado seguramente algunas veces, se suele utilizar con el tema del estrés, y en la sexualidad me parece importante mencionarlo porque tiene mucho que ver. Cuando detectamos una respuesta de alarma, un estímulo de alarma, mejor dicho, el cuerpo actúa, se prepara, ¿no? Entonces, en el caso, siempre se pone ese ejemplo porque es el caso del ciervo, que cuando ve el león, él está comiendo plácidamente y en ese momento automáticamente se pone en actitud de huida para evitar no ser atacado por el león. Hablamos siempre del sistema nervioso simpático y parasimpático. Desde el parasimpático sería cuando hacemos la digestión, cuando respiramos, cuando comemos, y desde el simpático es cuando nos prepara hacia la acción. Con lo cual, en la sexualidad sucede igual. Cuando yo percibo un estímulo de peligro, de amenaza, no le voy a gustar al otro, no lo voy a hacer bien, no voy a disfrutar, voy a llegar al orgasmo muy pronto, voy a llegar al orgasmo muy tarde. Todo esto, al final, no hay una gran diferencia respecto al ciervo y el león. Cambia la situación, pero la respuesta es la misma. Se activa el sistema simpático de huida, como no pueden estar los dos al mismo tiempo, la erección sería a través del sistema parasimpático. Automáticamente estamos inhibiendo o bloqueando la respuesta sexual. Entonces, cuando percibo eso y me doy cuenta de qué está pasando en mi cuerpo, cómo estoy reaccionando, cómo estoy interpretando las respuestas que me llegan y provoco un cambio, es lo que hablábamos, los cambios llegan solos. Pasamos a la siguiente. Entonces,
Con el tema del estrés se pueden producir diferentes disfunciones sexuales, disfunción eréctil, retardada, eyaculación precoz o anorgasmia. Al final es esa alteración producto de esa alarma o de ese peligro que percibo en el cuerpo. Y se produce un círculo vicioso además, porque precisamente cuando yo detecto una situación en la cual la vivo como peligro o como algo que yo no estoy satisfecho, ¿qué lo vivo? Lo vivo mal, lo vivo con ansiedad, lo vivo con preocupación y genero un ciclo vicioso de ansiedad anticipatoria. Como me ha ido mal, me creo la creencia, que la creencia al final es esa verdad absoluta que yo pienso sobre las cosas, esto es así, pero no porque sea así, porque yo lo vivo así. Con lo cual llego a la creencia de que se va a volver a repetir. Si ha salido mal, ya verás como las próximas veces va a suceder lo mismo. Automáticamente, ansiedad por las nubes, se dispara. No consigo los resultados esperados, porque si estoy con ansiedad, evidentemente no voy a disfrutar igual. Eso me lleva a la frustración. Como estoy frustrado, con lo cual hay un refuerzo negativo. Para otra vez evitaré que vuelva a encontrarme con esa situación para evitar que pase. Y voy repitiendo el bucle. Hay que romper ese bucle automáticamente, pero darme cuenta de que lo estoy repitiendo, tomar conciencia precisamente para cambiarlo. Autoconocimiento. ¿Cuánto me conozco realmente? Mindful Sex tiene que ver mucho con conocerse y no siempre nos conocemos realmente. Muchas veces no solo gente joven, sino gente más adulta, especialmente joven, pero a veces hay personas de muchas edades que, bueno, si yo por ejemplo os hiciera dibujar, pues esto lo hago los adolescentes, ¿no? Pero les hago dibujar un pene y una vagina. El pene se ve más o menos más, lo tienen un poco más claro, pero la vagina, la vulva, muchas veces el clítoris no tenemos tan claro cómo dibujarlo. Aquí, como no es una charla de educación sexual, no voy a poner un dibujo de un clítoris y de una vulva. ¿Passem? Vale. ¿Qué nos influye para dejarnos sentir i llevar en la sexualidad? Passem, no sé si l'altra està comentat o és una altra. Vale, sí. Educación sexual, experiencias y creencias. Todo lo que hemos escuchado, como decía antes, nos influye desde que somos pequeños. Hay veces que pueden parecer tonterías, pero desde fijarnos en el modelo familiar, la relación de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos influye y dices, bueno, yo no sé cómo es la sexualidad de mis padres. Sí, pero de alguna forma el hecho de ver cómo se relacionan entre sí puede influirte a tener un cierto rol en la sexualidad o una frase que a veces hayas escuchado. Hay refranes de estos así que con peso, como esos son más en la pareja, pero hay uno como quien bien te quiere te hará llorar y ese tipo de cosas que podríamos encontrar algunos en la sexualidad, como especialmente hay algunas mujeres de aquí que si tenéis pues una cierta edad, en ese momento había muchos prejuicios de lo que hacía la mujer y lo que hacía el hombre y eso influía en nuestra sexualidad, con lo cual esa parte de educación y de creencias serán fundamentales, así como las experiencias y luego evidentemente lo que yo interpreto, la interpretación que hagamos. Entonces, como preguntas, yo os haría, ¿cuánto tiempo inviertes al día en pensar cosas que te producen algún tipo de preocupación o malestar? ¿Cuáles de esos pensamientos consideras que no te aportan ninguna solución? ¿Cuántas veces estás haciendo algo y tu cabeza viaja hacia otro lado, olvidándote por unos segundos o incluso minutos de lo que estabas haciendo? ¿Cuántas veces te has dicho que deberías haber hecho eso o que no deberías haberlo hecho? O incluso darte cuenta que te quedabas anclado en ese pensamiento y te has dicho no voy a pensar en eso. Eso lo podemos aplicar, vuelvo a decir, en cualquier ámbito de nuestro día a día, pero al final la sexualidad forma parte de nuestra vida diaria, con lo cual si yo realmente tengo un patrón que estoy repitiendo continuamente, lo voy a llevar hasta allí. Siempre digo, precisamente, vamos a empezar por el nivel más inicial. Yo doy talleres prácticos de Mindful Sex. Esto es una charla teórica. Para mí esto, cuando hablo charlas de Mindful Sex, es un reto, porque es como explicar qué es un beso o qué es hacer el amor. Realmente es experiencia pura, es vivirlo, estamos hablando de sensaciones, de sentidos, chicos, entonces es complicado realmente teorizarlo. Simplemente lo que quiero es aportaros es un poco como de reflexión para que luego lo podáis llevar a cabo. Y generalmente una forma de hacerlo, que lo suelo hacer bastante, aparte de los talleres de Mindful Sex, son con sesiones de tantra que se suelen asociar con la parte sexual, pero hay un tantra muy blanco, unas sesiones psicocorporales, que es donde allí me relaciono conmigo y con el otro a través de un contacto muy sutil, donde empiezo a darme cuenta de qué sucede en el cuerpo. Y luego ya lo aplicaré en la sexualidad, pero de entrada no lo iré buscando como objetivo. Sobre todo, en el tema del Mindful Sex, sí, ya está. Como puntos, romper con esas expectativas que decíamos, la sutileza y los pequeños detalles, sobre todo el punto de no juicio. ¿Cuántas veces no solo esto lo he hecho bien o lo he hecho bien, me siento bien del cuerpo, me rechazo, me acepto, porque eso también forma parte de ello?
el objetivo al final es que no haya objetivo. Expansión de nuestros sentidos, contacto visual, que eso se trabaja bastante en las sesiones psicocorporales, para crear conexión con la otra persona y conmigo mismo. Contacto también físico, porque la parte de abrazos, de contactar es importante. Yo diría, de hecho, hay diferentes formas de enfocarnos hacia algo, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo que me gusta bastante y lo escuché una vez. En una ocasión, una amiga mía precisamente me comentaba, ¿no? Es como subir a una montaña, que nos han comentado que si llegamos a la cima más alta vamos a ver unas vistas espectaculares y que es importante que lleguemos hasta allí porque realmente merece la pena, ¿no? Y hay muchísimos turistas a lo largo de cada día que van hasta allí. Entonces decide hacerlo y va subiendo, es como una montaña que tiene diferentes niveles, llega al primer nivel y dice, uy, estoy un poco cansada, pero bueno, voy a seguir. Llega al segundo nivel y sigue, llega al tercero y finalmente llega al último. Y ve esas vistas y dice, bueno, están bien, merecen la pena, pero tampoco era para tanto. Y la gente que está allí está absolutamente pletórica, llorando de emoción y dices, pero ¿qué le habéis encontrado para disfrutarla de esa forma? Y ellos le dicen, hombre, es que realmente en el primer nivel fue increíble, los pájaros, los mirlos que observamos tenían unos matices y unos colores increíbles. En el segundo había unas flores violetas preciosas. Y en el tercero encontramos una banda de músicos que realmente la música era celestial. Todos esos detalles son los que podemos apreciar en ese recorrido o en ese camino o simplemente enfocarnos tanto en el objetivo que nos lo perdamos. Cuando hablamos de sentidos, por un momento vamos a hacer un pequeño ejercicio muy corto, cerramos los ojos. Y vamos a imaginarlo, no vamos a dar nada de comer porque estamos en una charla ahora un poquito más teórica, pero simplemente vamos a visualizarlo un poquito. Cerramos los ojos y nos vamos a imaginar, si no os gustara lo que os voy a decir, podéis imaginar otro tipo de comida, ¿vale? Que tenemos delante un helado y lo agarramos con las manos en lo que es el cucurucho. Cogemos el cucurucho con nuestras manos y notamos en las palmas de las manos el roce de ese cucurucho, el contacto, cómo es, si es más duro, si es más blando, incluso puede que tenga a veces como rayitas o como pequeñas líneas que a la hora de tocarlo con los dedos podamos sentir esa textura, ese roce. Y simplemente lo notamos con los dedos, con las yemas, incluso lo vamos cogiendo con las palmas de las manos y también lo notamos ahí. Y entonces nos acercamos poquito a poco ese cucurucho que tiene dos bolas de helado, una por ejemplo es de vainilla y la otra es de fresa. Y vuelvo a decir, si esos sabores nos gustaran, imaginaros vuestros sabores favoritos, no importa cuáles sean, pero sí imaginaros que hay dos bolas del mismo o diferente sabor que os encantan. Y acercamos esas dos bolas de helado con el cucurucho que sostenemos en la mano a nuestra nariz y empezamos a olerlo. Y notamos ese olor. Notamos el olor, cómo va incorporándose en la nariz, lo notamos en las fosas nasales. Y luego, mientras estamos sintiendo ese olor, vamos bajando muy despacio y muy lentamente acercamos ese helado hasta nuestros labios. Y ahí, aunque tenemos muchísimas ganas de comer ese helado, no lo hacemos todavía, y simplemente pasamos un poco de una de las bolas del helado por el labio superior. Y luego lo hacemos con el labio de abajo, el labio inferior, y notamos no solo un poquito el sabor, sino notamos un poco el frescor de ese helado. Y noto si me gusta más o me gusta menos. Quizás está muy frío, que está bien de temperatura porque hace calor, y no lo juzgo, simplemente observo qué sensación tiene, qué textura, qué temperatura. Y luego lo hacemos con la otra bola de helado, y notas si esa bola te gusta más, te gusta menos. Y acercas incluso tu lengua, la sacas un poquito como si fueras un niño. Y con la puntita de la lengua coges un poquito de esa bola de helado, de la que tú hayas decidido. Y empiezas a palpar ese poquito de helado que has probado. Y notas de nuevo ese frescor, porque ahora ya no lo estás sintiendo con tus labios, lo estás sintiendo con la lengua y lo estás sintiendo con el paladar. Y notas como poco a poco ese helado, ese poquito helado que has cogido se va derritiendo en tu boca. Y coges un poquito más y un poquito más. Y así vas comiendo poco a poco el helado, cogiéndolo con la lengua, en alguna ocasión cogiéndolo un poquito con los labios.
y dejando que se derrita en tu boca y notas el sabor al mismo tiempo que sigues oliendo el olor que hace. Y lo haces con una bola y con otra. En algunas ocasiones sigues con la misma y en otras te gusta cambiar para poder mezclar los sabores. Y nota lo divertido que es poder comer ese helado como cuando eras un niño, simplemente disfrutando de ese momento. Quizás hace buen día, hace calor. Y ves que te has manchado y tú sigues con el helado. Y así vas comiendo hasta que tengas suficiente. Quédate con cada una de las sensaciones que puedas experimentar ahora. Gusto, olfato, tacto, incluso el oído, porque puede que mientras estés comiendo puedas notar el sonido de tus labios al palpar el helado. Y vista, finalmente abres los ojos y ves los restos del helado que han quedado. Así que abrimos los ojos cuando lo sientas y simplemente me encantaría que te quedaras con esas sensaciones que podemos experimentar cuando comemos un helado o cualquier otra cosa. ¿Aparecerán pensamientos? Probablemente. Me mancharé y pensaré, me he manchado. Pero si yo regreso a la actividad que estoy haciendo y siento esa sensación, ese momento será el único que merezca la pena y que tenga en ese momento. En la sexualidad al final es eso, es no estar dando una caricia simplemente, no estar dando un beso, es ser esa caricia y ser ese beso. Cuando yo hablo de caricias no simplemente es me gusta o no me gusta, todos sabemos si nos gustan o no nos gustan las caricias, pero realmente cómo damos esa caricia, cómo es la textura, la temperatura, la presión, el roce. ¿De qué forma si tuviéramos que describírselo a alguien? Hacerlo incluso un poco como si fuera un cuento en el aspecto de detallarlo para nosotros. Yo siempre digo, ¿qué quieres ser? ¿Protagonista o espectador de tus relaciones sexuales? De las relaciones con otra persona. Porque muchas veces las vivimos desde fuera, desde el punto externo y realmente no estamos allí. Sorprendería a muchas personas que a veces me comentan, es que realmente me cuesta conectar, me cuesta sentir porque realmente las estoy viviendo desde la barrera. No estoy disociado de lo que está ocurriendo. Entonces, es un ejemplo para trasladarnos un poco al momento presente. Olvidarnos de los resultados, no presionarnos, que a veces la presión nos puede, escuchar el cuerpo sabio, en todo momento nos dice qué sentimos, qué queremos y qué necesitamos, pero no siempre le prestamos la debida atención y sobre todo vivir cada experiencia con la actitud de principiante como si fuera la primera vez. Vale, entonces, justamente lo que tratamos es de potenciar nuestro cerebro, precisamente toda la parte que sea en los hemisferios, por ejemplo, el derecho es la parte de la creatividad, la curiosidad, ese punto de niño, para no estar precisamente en la parte más racional, más de control, que es la que nos desconecta del cuerpo. Importantísimo la respiración, eso es básico. Generalmente no respiramos de forma consciente, respiramos para vivir, pero no de una forma en la que seamos conscientes. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, vivimos como respiramos y respiramos como vivimos. Y generalmente nos falta coger ese aire. La sexualidad, vivimos una sexualidad donde a veces no hay respiración o cuando hay es muy agitada, que es cuando estamos a punto de llegar a un orgasmo que me acelero muchísimo. Hay formas de aprender a respirar para no solo tener un control de mi cuerpo, sino para tener una mayor sensibilización de mi cuerpo. Eso se trabaja en los talleres, toda la parte de respiración y toda la parte de conexión, pero sí que en nuestro día a día podemos empezar a practicar o a entrenar de voy a escuchar cómo respiro, si respiro a través de la tripa, de la respiración abdominal o desde el pecho y cómo puedo respirar de forma consciente. Pasamos la siguiente. Entonces, bueno, al final es una amplitud de conciencia a nivel físico, emocional y mental. Estas las pasamos rápido. Entonces, como ejercicios que podamos hacer en talleres, conciencia corporal, visualización, hacemos muchas visualizaciones, uso de los 5 sentidos, pero sobre todo es trabajar conmigo, con otra persona, a través de vamos a intentar despertar los sentidos y desarrollar las sensaciones de una forma muy dinámica. Eso serían lo que son los talleres. Y luego, como ejercicios para casa, pues podemos hacer lo que hablábamos del espejo, desde una simple ducha, empezar a apreciar qué voy empezando a sentir. Desde un minuto de atención plena me pongo la alarma y durante un minuto me lo programo, 5 minutos, vale, me programo un minuto, en ese minuto voy a dedicarme a respirar. La respiración también me sirve para otra cosa, no simplemente es porque me está conectando al cuerpo
es que mientras yo estoy respirando, no estoy en la película de mi cabeza. Cuando hay personas que me dicen, ¿cómo lo hago para no pensar? Es que es imposible no pensar. Y si te dices a ti mismo, no pienses en eso, vas a pensar con mayor razón. Se trata precisamente de dirigir el foco de atención hacia otro lado. Si yo estoy centrado en este momento en respirar, mi atención está ahí y no está en otro lado. Con lo cual, vamos a ponernos objetivos cortos y realizables. Si me pongo 1 hora, no lo voy a conseguir. Pero si me pongo 1 minuto, quizás al principio me cueste, pero será más realizable. Y finalmente observar cada actividad que lleves a cabo, cómo la estés realizando. Muchas veces incluso pido hacer un diario, apuntarlo, escribirlo, cómo está siendo esa actividad. Y en cuanto a cosas a tener en cuenta, yo muchas veces pregunto o pido, para personas, por ejemplo, que sean más controladoras, hombres o mujeres, o que nos cueste a veces plantearnos objetivos a largo plazo, siempre digo, hazlo solo por hoy, repítete este mantra, solo por hoy, simplemente solo por este momento. Si intentas cambiar una sexualidad que llevas realizando durante toda tu vida, probablemente de un día para otro no lo vas a conseguir. Cada caso es individual, cada caso es concreto y habría que abordar cuál es la experiencia personal en cada uno, ¿no? Pero se pueden marcar unas pautas, lleva su tiempo, pero simplemente si por hoy me planteo simplemente quiero disfrutar la sexualidad, pues sin un orgasmo, solo vamos a hacer un masaje. ¿Qué sucede con el resto? Ya lo veremos en otro momento. Ahora voy a disfrutar de lo que tengo. Recomiendo también toda la parte de masajes, porque también ayuda a despertar muchísima sensibilidad de piel y a reencontrar puntos sensibles que no somos conscientes. Comunicación en pareja es importante, no solo poner límites y verbalizar aquello que no me gusta o no quiero, sino expresar aquello que deseo. Describir las sensaciones, y bueno, un poquito sería lo que hemos comentado. ¿Vale? Y lo que hablábamos antes, preguntas, ¿cómo son esas caricias? Ve más allá, no te quedes en la superficie, ponle atención a cada detalle, ¿dónde las sientes más? Hay puntos que son más sensibles. Cuando hablamos de puntos sensibles, todos nos vamos a las zonas erógenas, no necesariamente tiene que ser una zona para que me lleve al orgasmo. Zona que me provoque un hormigueo ya es una zona sensible porque estoy sintiendo algo, no las desvaloricemos. Y darte cuenta de la velocidad, la presión, el roce, la temperatura, la suavidad, tanto cuando toco como cuando soy tocado, porque muchas veces parto de la base que para sentir tengo que recibir. ¿Qué siento también al dar? Es también otra forma de vivirlo diferente. ¿Vale? Y hay una cosa interesante, se han hecho estudios con los electroencefalogramas, que se ponen aquí en la cabeza, que se dice que el cerebro precisamente registra una onda durante el orgasmo que es muy parecida a la meditación. Con lo cual eso llama la atención porque no significa, claro, que tenga que suceder lo mismo, sino hablo de ondas cerebrales, ¿no? Al final se trata de que sea una meditación. Si yo realmente estoy sintiendo y disfrutando de ese momento, pues justamente se refleja ahí, es como un dato curioso. Y bueno, esto muy brevemente, como beneficios un poquito, pues todo el tema de eliminar la tensión, de soltar el control, de aprender a reencontrarme conmigo mismo de una forma diferente, conectar el cuerpo sintiéndolo mucho más. Nos ayuda precisamente también a reforzar el vínculo con nuestra pareja, y no hablo de pareja sentimental, pareja sexual, y al final que sea una sexualidad más sensorial y menos mental y ser mucho más espontáneos. Y bueno, la siguiente, pasa si us plau. Disolver bloqueos físicos, cambiar el enfoque que estamos, previene disfunciones sexuales, bueno, como comentábamos, facilita la comunicación y al final nos ayuda a estar, como decíamos, en lugar de esa tensión física, corporal, muscular, a estar el cuerpo más relajado. Si la mente se abre, el cuerpo se relaja. Si el cuerpo se relaja, la mente también se tranquiliza, se relaja y lo percibe diferente. Es que estamos conectados, entonces podemos hacerlo de dos formas, pero al final el resultado es el mismo. Puedo trabajarlo desde mis creencias, con lo cual si algo que a mí me preocupa y lo rompo y rompo ese ciclo hará que mi cuerpo esté más receptivo, o trabajarlo desde el cuerpo y también mi forma de interpretarla será diferente. Y finalmente, al final, lo que conseguiremos será no solo tener más sensibilidad en el cuerpo, no solo tener más riqueza y más variedad a la hora de sentirlo, sino disfrutar mucho más de nuestras relaciones sexuales. Y bueno, experimentarlo en vuestra propia intimidad, a través de talleres, a través de todas las formas que tengáis a vuestro alcance. Y bueno, finalmente os dejo mis datos, mi correo electrónico y mi teléfono por si tuvierais cualquier duda, y que podáis seguir disfrutando de vuestra sexualidad con mucha más presencia, conciencia y disfrutando de ello. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí la charla. Me han dicho terminar a las 9. Tenemos ahora el concierto. Pero si tuvierais cualquier duda o lo que sea,
Me podéis preguntar, tanto en grupo como a nivel individual. Como os he comentado, en cuanto a terapia, lo que hago, terapia psicológica, sexual y de pareja, y luego hay los talleres, que yo os animaría quizás, si a alguien el tema de talleres de Mindful Sex causa un poquito más de impresión, porque es algo mucho más íntimo y tal, pues hay estas meditaciones psicocorporales que son para todo el mundo, no hace falta venir en pareja y no tienen ningún tipo de grado de intimidad como lo podemos asociar a la parte sexual, sino simplemente se trabajan los sentidos y las sensaciones de una forma muy, muy light para luego expandirlo a otros niveles. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos.